Listo, chicos. En este momento voy a proceder a grabar. No hay problema si ustedes desactivan la cámara, igual no van a salir en la grabación. Importante es ir leyendo y grabando, como ustedes saben, o bueno, algunos sabían, yo todas las clases que yo doy, por lo general subo al YouTube. Esto como para una manera de refuerzo, en el caso de que algunos chicos no tengan la oportunidad de ver la clase sincrónica, lo puedan ver de manera sincrónica. ¿De acuerdo? Dentro de esta presentación muy cortita vamos a ver sobre la sociedad griega y de la Grecia antigua como tal. Bien, lo que les explicaba. En Grecia ya existían grupos sociales. Cuando hablamos de ciudadanía o ciudadanos, ¿sí? Ellos establecen el término de ciudadanía. ¿Quiénes podían ser ciudadanos? ¿Quiénes podían adquirir estos derechos de pertenecer a la protección del Estado? Entonces, vemos que acá los ciudadanos existían dos tipos, los ciudadanos con derechos y los ciudadanos sin derechos. Por otro lado, tenemos a los no ciudadanos, en los cuales se dividen en dos categorías, y los ciudadanos libres y los no libres. Directamente hablando de los ciudadanos con derechos, nos referimos solo a los ciudadanos varones, hombres, nacidos de padre griego. Solo ellos tenían los derechos, es decir, la protección del Estado. Tenían los derechos de justicia, derechos de alimentación, derechos de vivienda, derechos de salud, etcétera. Todos estos derechos tenían los varones y los sin derechos, las mujeres. En estos tiempos, al ser un sistema patriarcalista, totalmente no machista, patriarcalista, le pertenecían las mujeres al gobierno interno de la familia guiado por el padre o por el esposo, ¿de acuerdo? Pertenecían sí a cierta aristocracia por ser hijos de ciudadanos, mas sin embargo, ellos tenían que someterse a las reglas del varón o del padre, porque era la figura central del gobierno. El gobierno hablando directamente de la familia, ¿no? Por otro lado, tenemos a los grupos no ciudadanos. Estos eran libres, ¿ok? Hablamos de los metecos y de los periecos, ¿ok? Eran prácticamente los comerciantes y los trabajadores libres. Aquí faltaría uno más, que son los esclavos llamados libertos. Es decir, ciertos esclavos que tras su edad, que tras un servicio, tras un pago monetario, recibieron su libertad. También tenemos a los ciudadanos no libres, referenciando los no libres a los esclavos y a los ilotas. Los ilotas eran esclavos que antiguamente habían sido personas libres, pero que tras alguna guerra que se dio entre griegos y algún poblado, se puede decir, prisioneros de guerra, los ilotas. Y ahora pasaron de su condición de soldados o tal vez de aristócratas de otra sociedad a ser esclavos de los griegos, de por vida. ¿Sí? Eran prisioneros de guerra. Estos directamente hablando de los ciudadanos como grupos sociales. Hablando directamente del ciudadano libre, pues, como les explicaba, el ciudadano libre tiene derecho de ciudadanía por nacimiento. ¿Quién le daba estos derechos? El padre, especialmente el padre. Pero aquí vemos que el padre y la madre tenían que ser griegos o atenienses. Dentro de las dos polis más importantes, el día de hoy vamos a estudiar solo Atenas, pero aquí vamos a nombrar un poco de Esparta. En Atenas era reconocido por el progenitor. En el caso de ser matrimonio no, no consensuado, es decir, de un padre que tal vez repudió a su hijo, pues muchas veces adquiría la ciudadanía, sí, ateniense, pero de la madre o del abuelo. Mas, sin embargo, tenía que ser reconocido por el progenitor. En Esparta era algo parecido, pero un sistema un poco diferente en el sentido de adquirir la ciudadanía. Aquí, por ejemplo, de hijos ilegítimos, aquí el consejo de ancianos o jerusía eran los que determinaban qué apellido debía llevar este nuevo ciudadano. Ver si es que estaba sano, se autorizaba su crianza, como pasaban 300 y nacía con alguna deformidad, lo botaban de un acantilado. Y si es que no era sano, era despeñado por el tejero. ¿Ok? Es decir, era asesinado, porque no iba a tener no iba a aguantar las condiciones que vivían los espartanos. Dentro de la ciudadanía,
griega, la educación. Por ejemplo, ser ciudadano te daba sus derechos de educación. Tu educación empezaba a partir de los 7 años. Y esto lo acompañaba un esclavo o por lo general un hilota, porque no todos los hilotas habían sido solo soldados, habían sido personas de alto conocimiento antes de ser tomados como esclavos, como prisioneros de guerra. Y ellos le enseñaban lo que es a leer, a escribir, a contar, las artes, la música y la gimnasia. Ellos tenían maestros desde muy jovencitos. Es por eso la característica de los atenienses en ser inteligentes y fuertes. En cambio, en Esparta, a partir de los 7 años, su formación era de tipo militar, directamente a la guerra, en donde la educación era colectiva, se realizaban ejercicios físicos, pruebas penosas y disciplina rigurosa hasta la época de adultez, hasta los 30, 32 años. Bien, estos eran los derechos que tenía el ciudadano libre en la sociedad griega. El ciudadano libre como tal era solo el hombre, era solo el varón. Cuando cumplía los 18 años compadecía ante una asamblea, es decir, tenía derechos políticos. El ciudadano griego tenía derechos políticos. Solo él. Y podía, cuando tenía 18 años, su mayoría de edad, iba digamos, a una asamblea nacional, en donde era reconocido por los demás y podía tener la potestad de decidir mediante voto a mano alzada. Antes de esto no lo podía hacer. Cuando es pequeño no lo pueden hacer. Y también ingresaba a lo que es el efebo, una preparación militar. ¿Muy bien? Aquí también se habla de una pederastia griega. Por ejemplo, aquí tenemos a aerómenos, es decir, un grupo social entre los 14 a los 18 años y en algunos casos hasta los 20 años, dependiendo del caso. Y la otra parte o la otra edad, las Erástenes, entre la edad de 20 a 30 años. Sí, es como decir, los adolescentes en un lado y los adultos en otro lado. Los Erástenes entre 20 a 30 años. Entonces, cuando ya tenía los 30 años, el hombre, y solamente el hombre dentro de esta sociedad, deja su condición de Erástenes y toma matrimonio a una mujer. Solo ahí tenían el derecho de tener una mujer cuando tenían una cierta edad. Mientras tanto, tenía que cumplir con sus obligaciones dentro de la sociedad griega. ¿Ok? Hablando directamente de los metecos o los no ciudadanos. Eran libres, mas sin embargo no tenían la condición de ciudadanos. Eran denominados cohabitantes. Estos cohabitantes en su mayoría eran extranjeros, pero de cierta manera griegos, es decir, venían de otras ciudades, de otras islas, dentro de toda la península griega. También había otros extranjeros que no eran griegos, que venían, por ejemplo, de la ruta de la seda, del Asia, de la China, del África, del norte, pero no tenían, no eran ni esclavos ni eran ciudadanos. Su condición de metecos les daba cierta posición social y ciertos privilegios porque manejaban el comercio y manejaban dinero, mas sin embargo no podían inmiscuirse dentro de la política del Estado. Aquí podemos ver que Esparta nunca autorizó a los extranjeros a residir en su suelo. No permitían que ingresen ciudadanos extranjeros a Esparta, ¿de acuerdo? Como sucede en la película 300, solo llegaban mensajeros, mas sin embargo, si realizaban alguna cosa que era incorrecta moralmente, eran asesinados. También estos metecos tenían libre actividad comercial y se beneficiaban de los mecanismos económicos que existía muy organizadamente dentro de Grecia, especialmente en sus puertos. Ellos podían participar en liturgias, que sean el pago de impuestos extraordinarios y sufragaban en ciertos gastos. ¿Ok? En esto sí se les permitía porque se inmiscuía dentro del plano comercial. También estos tenían ciertos derechos, especialmente los comerciales, más no derechos ciudadanos y políticos como lo tenían los ciudadanos griegos como tal. ¿De acuerdo? Vamos a ver acá, hablar directamente de los periecos. Estos periecos no eran ciudadanos, pero sí eran libres. ¿Ok? Los periecos constituían las comunidades instaladas en las zonas periféricas de Esparta o también de Grecia. Estos tenían autonomía administrativa, tenían autonomía política propia. Algo muy importante, ellos tenían que servir al ejército espartano como tal.
Estas personas que vivían, es decir, ellos vivían como, por ejemplo, en el campo, las zonas rurales, en pocas palabras. Ellos residían en pequeñas villas y aldeas. Si bien es cierto, su condición y su situación en donde ellos residían no les daba ciertos derechos, más eran reconocidos especialmente cuando se acercaba una guerra, perdón. Estos se dedicaban a trabajos agrícolas, de artesanos y también del comercio interno entre ciudades. Y por último tenemos a los esclavos, los cuales no eran ni ciudadanos ni eran personas libres. Muchos habían sido libertos, lo que ya les expliqué aquí, se puede extender una característica a aquellos que cumplieron una cierta edad siendo esclavos y que tras la benevolencia de sus dueños, a veces los esclavos ya eran muy mayorcitos, muy viejitos, regalaban su libertad. Estos pasaban una condición diferente, llamados libertos. ¿Ok? O a veces compraban su libertad, libertos. Pero hablando directamente de los esclavos, muchos venían de origen después, posteriormente de una guerra. O eran indígenas o nacidos esclavos, hijos de esclavos. ¿Ok? Su condición era vitalicia, sus papás habían sido esclavos, tenían que de por vida ser esclavos. ¿Cuál era el destino de ellos? Pues las tareas domésticas, trabajar en el campo, la tienda o industria como tal gratuita, la producción artesanal para su amo, las canteras o las minas, ya que todas las estructuras que se ven en Grecia no es que fueron hechas por los mismos griegos, fueron hechas por mano esclava. Funciones públicas como obreros, carceleros, si tenía suerte como verdugos, y estos eran registrados como simples objetos de bienes muebles, es decir, objetos que se los puede trasladar de un lugar a otro, objetos que sirven solo para un objetivo en común. Estos carecían de personalidad, solo dependía, era prácticamente todo dependía de lo que diga su amo. Se les trató como criados y con familiaridad en muchos de los casos, ya que en algunos griegos por tener una buena educación no eran malos, eran buenos con sus esclavos. Y podían conseguir la manumisión, es decir, la libertad. Y pasaban a la condición de libertos, lo que les explicaba. Vamos acá que los ilotas o este grupo de población espartana, en cambio acá los esclavos de las tierras de los ciudadanos espartanos. Bueno, esta condición era para los esclavos espartanos. Lo que vimos acá era para los esclavos griegos. ¿De acuerdo? Vamos a dejar de grabar.